Buenas tardes, queridos amigos. Empezamos en este momento el programa de actos de la Casa de Cultura y Solidaridad de Dersa, Madrid, en este curso 2020-21. Os damos la bienvenida a todos, especialmente a los que asistís por primera vez, aunque sea de modo telemático, y deseamos que os resulte de interés. Esperemos que lo más pronto posible podamos vernos cara a cara en otros encuentros, aquí en nuestro lugar habitual, para poder compartir más cercanamente la experiencia. Las Casas de Cultura y Solidaridad es el lugar de referencia presencial y de trabajo del movimiento cultural cristiano, en las ciudades y localidades donde tiene presencia, en los distintos lugares de la geografía española, y también en Iberoamérica, en concreto en Venezuela, y pronto esperamos también en más lugares de Iberoamérica. En esta casa se desarrollan las actividades de trabajo y los actos públicos que conlleva el trabajo del movimiento cultural cristiano en la sociedad. Como su nombre indica, nuestra asociación, a través de distintas realidades, quiere contribuir al desarrollo de una cultura que nos lleve a hacer una sociedad más justa, más solidaria y más autogestionaria. Queridos amigos, vivimos momentos y tiempos complicados. Cada uno puede dar fe de ello en su propia experiencia, de lo que está viviendo actualmente a causa de la pandemia y sus consecuencias. En algunos de los actos que tuvieron lugar en otros años hemos abordado el tema del cambio de época a la que estamos asistiendo. Pero este cambio de la sociedad que se está produciendo en muchos aspectos del vivir humano en sociedad se está acelerando de una manera muy patente con el problema del COVID-19. Ello nos está obligando a cambiar nuestros hábitos y comportamientos cotidianos en nuestra vida personal y social. Esto también afecta a las actividades de la Casa de Cultura, de la Casa y de las Casas de Cultura y Solidaridad. Por eso os hemos convocado e invitado hoy a este primer acto del curso a través de los medios digitales, intentando respetar las dos realidades. Por una parte, la presencia física en la Casa de Cultura, en nuestra casa, de modo presencial, respetando las normas de seguridad sobre el COVID, y por otra parte también hacer posible la asistencia de los que nos escucháis y nos veis a través de los medios audiovisuales en vuestra propia casa. De antemano os damos muchas gracias a todos, la bienvenida por vuestra presencia. Pues bien, metiéndonos ya en harina, abordamos para empezar el problema de la educación. El tema de la educación siempre está de actualidad, antes del COVID, en la crisis actual y después del COVID. La educación siempre será un tema importante para todo el que se quiera plantear el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Y, sobre todo, es importante para el desarrollo de las próximas generaciones. Para ayudarnos a reflexionar sobre el problema en cuestión, hemos invitado a nuestro amigo Manolo Arauz, que a continuación presentamos. Manolo Arauz es miembro del movimiento cultural cristiano, casado, padre de 3 hijas y de profesión educador. Descubre su vocación de educador en la juventud y desde entonces empieza a profundizar en las distintas corrientes pedagógicas en la historia de la educación. Bucea en la pedagogía de Freire y Lorenzo Milani, encontrando en este la unión entre la vocación cristiana y la vocación educativa. Profesionalmente, junto a su mujer, forma parte de una cooperativa de educadores sosteniendo un colegio en la periferia de Madrid, Villaverde. Ha formado parte también de otras experiencias, como el de la Casa de Escuela de Experiencia Educativa del Movimiento Cultural Cristiano durante varios años, y ha impartido ponencias de educación en España y Venezuela. En la actualidad mantiene un blog, Educación para la Solidaridad, donde encuentra cabida cualquier experiencia de vida solidaria y multitud de iniciativas que a lo largo de todo el mundo defienden la educación como un derecho para todo ser humano. Es coautor de varios libros editados en la editorial Voz de los Sin Voz
y sin duda un referente para cuantos queremos hacer de nuestra vocación educativa un servicio a los más desfavorecidos. Con ello doy paso a Manolo Arauz para que pues imparta su conferencia. Os recuerdo también que como tenéis en YouTube, podéis ya aprovechar durante la charla de Manolo, podéis aprovechar y si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, las podéis ir poniendo en el chat de YouTube. Gracias y luego pues doy paso a Manolo. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Berto, por la presentación. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, también a los que estáis viéndonos a través de este directo. Y para no hacerme muy largo, he traído aquí unos apuntes y voy a intentar transmitiros una reflexión que hemos hecho, pues, sobre todo con motivo de esta crisis, ¿no? de esta pandemia. El confinamiento y la crisis, desde luego, nos han ofrecido la oportunidad, una oportunidad única, de profundizar en la escuela, sobre todo en la escuela obligatoria. Yo me voy a referir, más que a todo el sistema educativo, me voy a referir fundamentalmente a la escuela obligatoria. Y nos ha ofrecido la oportunidad de repensarla. Tenía aquí una diapositiva, perdonad, estamos buscándola. Bueno, voy a continuar. Decía que estábamos en una situación que nos ha permitido repensar la escuela. Entonces nos ha permitido repensarla desde muchos puntos de vista. Todos hemos experimentado, todos los educadores, todos los que estamos un poco a pie de obra, hemos experimentado que se nos ha cerrado una escuela presencial, obligatoria, se nos cerró en el mes de marzo, y que hemos tenido que reinventarnos y reinventar un sistema de enseñanza telemático. Bueno, pues bien, esto nos ha situado frente al espejo de la escuela, de la realidad escolar. Y para empezar, pues nos ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos del sistema educativo, muchos aspectos del sistema escolar. Por ejemplo, nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad que tenemos de redefinir cuál es el papel que en la actualidad juega la institución escolar. La institución escolar es una institución presencial, concebida presencialmente. Revela el importante papel no solo educativo, sino también sociopolítico que representa la institución escolar presencial. Y este papel es un papel fundamental para las familias. Esta crisis nos lo ha puesto de manifiesto, nos ha puesto frente al espejo de una institución que cuando le ha faltado a las familias la hemos redescubierto como un factor fundamental de socialización. Y no de socialización solamente secundaria, que es lo que tradicionalmente se atribuye a la escuela, que sea un factor de socialización secundaria, sino mucho más importante, un factor de socialización primaria. Es decir, la escuela en este momento está jugando un papel que va mucho más allá de lo que debería de jugar si nuestro sistema social, si nuestras familias, si nuestra organización social tuviera, digamos, otro empaque, tuviera otra potencia, ¿no? En segundo lugar, nos ha revelado también el papel que están jugando los docentes y la capacidad de asumir ese papel. Nos hemos dado cuenta, por supuestísimo, todos los docentes, de nuestra incompetencia digital. Eso para empezar. Algunos muy avanzados, pero otros pues en un nivel pues muy básico. Pero sobre todo nos hemos dado cuenta, y para mí esto es lo más preocupante, del frágil vínculo que tenemos con nuestras familias, del frágil vínculo que tenemos con nuestros niños. Conocemos mucho menos de lo que pensamos a los chicos a los que damos clases.
muchísimo menos. Y eso es algo que hemos descubierto cuando hemos tenido que estar en el tú a tú, metiéndonos a través de las videoconferencias en sus casas, ¿no? También es muy importante, nos hemos dado cuenta los docentes del papel que tiene el tiempo no presencial en el tiempo presencial. Es evidente que esto no es nuevo. Es decir, todos sabemos que para estar presente en la clase, dando una buena clase, se necesita mucho tiempo de trabajo por detrás. Pero con esta pandemia eso se pone de manifiesto pues de forma pues muy evidente, ¿no? En tercer lugar, pues nos ha hecho pensar en la administración y cuál es el papel que juega la administración educativa en todo el tema del sistema escolar, en toda la escuela, ¿no? Podemos aceptar que hubo un momento de desorientación inicial por parte de como hemos tenido todos, ¿no? Pero lo que no podemos aceptar es la distancia tan brutal que hay entre lo que la sociedad y la escuela estaba demandando y lo que la administración estaba haciendo en relación a los temas educativos. En cuarto lugar, esta pandemia nos ha revelado también, esta crisis de cara a la escuela, nos ha revelado la situación sociofamiliar, los entornos cotidianos que tienen nuestros alumnos de aprendizaje. Entornos de aprendizaje que no son los que ofrecemos en la institución escolar, sino que son muy variados y además muy complejos, muy complicados, y ante los cuales normalmente no nos hemos planteado las cosas tampoco muchas veces muy en serio. Nos hemos dado cuenta de las condiciones de vida de muchas de nuestras familias, el daño y lo dañado que están los núcleos familiares, situaciones de separación, de madres solteras llevando hogares pluriparentales, hogares muy poco estables, relaciones de violencia dentro de las casas. Penden sobre ellos, sobre muchísimas familias, amenazas e incertidumbres que los sumen en la angustia. Y nosotros no podíamos seguir dando clase como si no pasara nada. Es evidente que cuando los chicos iban a la escuela, nosotros de alguna manera asumíamos un rol, asumimos un papel, asumimos una función de mediador muchas veces con la propia administración, y somos bastante ciegos a todas estas situaciones que hay detrás de un chico cuando entra por la puerta de nuestra clase, ¿no? Un chico pues que puede venir con un entorno dañado, con un entorno de experiencias muchas veces muy agresivas, muy violentas, que nosotros apenas tenemos en cuenta cuando le decimos saca el libro de matemáticas, saca el libro de sociales. Son muy diversas también las condiciones materiales de nuestros hogares, también nos hemos dado cuenta de eso. No es lo mismo pasar el confinamiento encerrado en una casa de 200 metros cuadrados, de un barrio con muchos servicios, al lado de la naturaleza y de un gran parque, que pasar el confinamiento en una barriada nuestra de la periferia, donde hay casas o donde hay familias que están viviendo en una sola habitación. Es evidente que también nos hemos dado cuenta del gran abismo de la desigualdad sociocultural, ¿no? Desigualdad sociocultural entre los diferentes alumnos, de las brechas que hay entre los diferentes alumnos que conviven dentro de un único grupo, del grupo escolar. Y también nos hemos dado cuenta de la debilidad de nuestro tejido social. Nuestro tejido social, que hace unos años era un tejido social bastante fuerte, cuando digo hace unos años, pues hace 50, 60 años, era un tejido social fuerte, vertebrado no solamente por familias que tenían cierta estabilidad, sino por familias que estaban apoyadas por toda una red de otras familias o por toda la red del vecindario, del barrio, en donde había una gran vida asociativa. En ese momento, esta situación, esta red que siempre ha servido a lo largo de toda la historia, pues para poder caer en los momentos más difíciles, esta red es muy débil. Y eso que hemos tenido experiencias de solidaridad y de subsidiariedad tremendas, ¿no? Que todos tenemos un poquito también en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Pero lo cierto es que la mayoría de la población se encuentra aislada, se encuentra sola, individualizada frente a estos grandes problemas. Se encuentra sin red, se encuentra disociada, se encuentra sin organización en la que caerse muerto. Y esto también es muy importante de cara al proceso educativo que queremos reflexionar. Y en sexto lugar, se nos han revelado también como muy frágiles todos los conocimientos que les estamos dando a nuestros chavales, toda la información, todos los hábitos y las actitudes.
nos damos cuenta, cuando han estado en casa, lo poco autónomos, lo poco que les hemos enseñado a ser autónomos a los chicos. Nos hemos dado cuenta de las brechas culturales en las que convive la escuela, de la brecha cultural a la que hay que añadir en este momento la famosa brecha tecnológica. La escuela, la pandemia, también nos ha revelado la falta de relevancia que tiene nuestro currículum escolar, nuestros planes de estudio. Ese divorcio que antiguamente se hablaba muchísimo cuando yo comenzaba como un chaval a prepararme para ser educador, había grandísimos debates en torno a este tema, en torno a la posibilidad de que la escuela, en torno a la posibilidad de que dentro del aula pudiéramos abrir las puertas al mundo, al entorno, a lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. De tal manera que los currículos tuvieran cierta conexión con ese mundo, con ese entorno. Pues bien, nos damos cuenta también cómo nosotros seguimos con nuestros planes de estudio y muchas veces nuestros planes de estudio no tienen nada que ver con la situación vital, con las experiencias, con el entorno en el que están moviéndose nuestros chavales. Y no los tenemos en cuenta, no los asumimos esos entornos como desafíos. Por lo tanto, el confinamiento, la crisis que estamos viviendo actualmente, evidentemente nos pone en una situación de reflexión muy interesante. Yo os voy a simplemente plantear, porque no nos da tiempo a muchísimo más, 10 puntos de reflexión en forma casi de propuesta, de proposición, pero los voy a dejar pues un poco caer, ¿no? Porque profundizar en cada uno de ellos nos llevaría pues muchísimo tiempo. En primer lugar, nuestro primer punto de reflexión. Sin comunidad, desde mi punto de vista, nos damos cuenta de que es imposible la educación. Nos educamos juntos, decía Freire. Nos educamos juntos. Nadie educa a nadie. Nos educamos juntos. No, es necesaria, decía el aforismo africano, no es necesaria toda una comunidad para educar a un niño. Y digo comunidad adrede, no digo tribu. La tribu es una palabra que no salía mucho en ese aforismo, ¿no? Sino una comunidad, y que no puede haber, señores, escuela pública, de la que tanto decimos y de la que tanto hablamos, si no hay pueblo, si no construimos pueblos, si la escuela no se preocupa de generar comunidad, de generar pueblo. Y no puede haber pueblo sin un tejido social fuerte. Para educar al niño es necesario toda una comunidad. Ser escuela del y para el pueblo es una aspiración, no es algo logrado, no es algo conseguido. Aprender a ser comunidad es la garantía más sólida que tenemos para que se produzca un aprendizaje significativo. Yo entiendo que todo lo dicho quiere decir que no podemos repensar nuestra escuela sin repensar el ámbito, la comunidad, la sociedad en la que ésta se ubica. Y que la escuela, de alguna manera, también tiene que asumir el papel de fortalecer esos lazos sociales, de fortalecer la amistad social, de fortalecer los vínculos, de fortalecer la familia, de fortalecer la presencialidad entre unos y otros. Aprender a ser comunidad es y siempre será un proceso inacabado, un proceso inconcluso, imperfecto, y por lo tanto un proceso de aprendizaje permanente. El segundo punto que me gustaría reflexionar es que, y más en este momento de crisis, es que un educador no se puede desentender jamás de la situación de los niños. Un educador tiene que ser un defensor de la dignidad de toda la infancia. Y en este momento, señores, la infancia está absolutamente pisoteada. Y el confinamiento ha puesto de manifiesto cómo los niños preocupan poco, los adolescentes preocupan poco. Sigue habiendo en el mundo 400 millones de niños que han sido arrebatados de la escuela para la explotación laboral, para la esclavitud. Hoy, en el mundo, el 60%, ya más de un 60% de la población mundial vive en las periferias de las ciudades y más de 70 millones de personas están viviendo en campos de refugiados. Sí, hoy tenemos más gente en campos de refugiados que después de la Segunda Guerra Mundial.
Y dentro de esas zonas de las periferias de las ciudades y dentro de los campos de los refugiados, el 50% de los habitantes son niños. Esta es la situación real que está viviendo nuestra infancia. En España, muchos padres clamaban durante el confinamiento que a sus hijos se les diera los derechos de los perros. Así se ha tratado a la infancia durante el confinamiento. Como alguien sin rostro, como alguien sin dignidad, como alguien que simplemente se tiene que adaptar a las circunstancias, sin tenerla absolutamente nada en cuenta. Y lo peor es que los educadores también nos estamos desentendiendo de toda esta situación, no solamente de nuestros hijos, sino de la dignidad de una generación entera de chicos que, por ejemplo, con el confinamiento han tenido que dejar de ir al colegio. Hoy existen en el mundo más de 1.700 millones de niños que han tenido que dejar de ir al colegio por culpa de la pandemia, por culpa también de una sociedad y de un Estado y de unas estructuras estatales que no han sido capaces de abordar temas tan importantes como la educación de los niños en un periodo de crisis, en un periodo de confinamiento. Ningún educador puede desentenderse de la lucha por la dignidad de la infancia. En tercer lugar, nos tenemos que plantear, me parece a mí, como cosa muy importante, a quién debe de servir nuestra escuela. ¿Y por qué no lo tenemos que plantear? Porque, como nos decía Berto también en la introducción, en un proceso de crisis, los fuertes, los que tienen los mecanismos del poder, los que tienen el capital, los que tienen las capacidades de poder hacer las cosas, aceleran, los ven como momentos de oportunidad y aceleran sus tendencias. Y con la escuela está ocurriendo exactamente lo mismo. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Ellos han visto, sobre todo el mercado, sobre todo el mundo del capital, todo el mundo de las inversiones, están viendo y están diciéndonos desde hace muchísimo tiempo que la escuela se ha quedado anclada en el siglo XIX, que la escuela es un dinosaurio que hay que transformar permanentemente. Y han visto que es un filón, que la escuela es un filón, que es un mercado que es un filón. La educación es un pastel goloso para los negocios del siglo XX. Y por eso se están acelerando todas las tendencias de mercantilización que ya venían produciéndose en relación a la escuela. No es verdad que estemos ya ante una escuela pública, estamos ante una escuela en donde los grandes planes de estudio, las directrices a través de las cuales se hacen los grandes planes de estudio de los estados, han sido generadas en lobbies, han sido generadas en think tank, en donde están reunidas las grandes transnacionales de Europa. Nuestros libros blancos que sirven de base para las reformas educativas de todos los sistemas escolares en Europa y en el mundo, no los generan los educadores, no los generan los docentes conscientes, no los generan nada más que ese tipo de personas que evidentemente necesitan generar el perfil de persona que es necesario para sus intereses de mercado en los próximos años. Por lo tanto, ¿a quién sirve la escuela? ¿A quién debe servir? Luego está en el otro polo está el Estado. El Estado no ha hecho nada más que asumir estas directrices. No ha hecho nada más que ser una correa de transmisión de estas directrices. Y como mucho ha convertido la escuela, y lo estamos viendo y lo seguimos viendo en nuestro país, la ha convertido en un lugar de lucha ideológica, en un lugar, en un campo de batalla ideológico. Y la prueba más evidente es que seguimos, después de más de 35 años, después de 40 años de haber pasado de la dictadura, seguimos sin un pacto educativo. Seguimos sin ponernos de acuerdo en poder planificar a medio y a largo plazo el sistema educativo. La escuela, señores, debería de estar fundamentalmente al servicio de los niños, al servicio de la siguiente generación, al servicio de la sociedad. Y la sociedad precede siempre al Estado. El Estado, como mucho, debería de ser subsidiario de ese servicio que tienen que hacerse a todos los niños, y especialmente a los niños más vulnerables. Debería de ser la única destinataria de la escuela la sociedad. El Estado debe colaborar. El Estado puede que sea necesario, pero el Estado no es... Una escuela no es pública porque la titularidad sea del Estado,
sino porque el Estado proporciona los instrumentos necesarios a la sociedad para que la sociedad sea fuerte, sea pueblo, sea comunidad. Y aquí vamos a pasar a otra proposición que me parece que es también muy importante. Si tenemos que repensar la escuela desde la sociedad, esta escuela, fundamentalmente, debe de ser una escuela compensatoria. Una escuela que sirva a los últimos. No podemos tener una escuela al servicio de la sociedad si no tiene en cuenta, en primer lugar, a los más desfavorecidos de la sociedad, si no tiene en cuenta la desigualdad social. Si quiere servir realmente al pueblo, no podemos seguir consintiendo que la escuela tenga los niveles de fracaso que tenemos en la escuela. No podemos seguir consintiendo que si la escuela se hace obligatoria para los niños en un periodo largo de tiempo, desde los 3 años, desde los 6 años hasta los 16 años, no podemos consentir que después de pasar por la escuela los niños sean analfabetos. No podemos consentir que los niños, después de pasar por la escuela, no adquieran los aprendizajes mínimos básicos para poder vivir con dignidad. No podemos consentir que no adquieran una cultura del aprendizaje que les permita reclamar también su propia vocación, poder llevar a cabo su propia vocación como niños. Y es verdad que la escuela no es el único mecanismo de compensación de la desigualdad social. Por eso también nos decía Freire que un educador que ama a sus alumnos, un educador que ama a los chicos con los que tiene que trabajar, tiene que ser un educador también comprometido con las instituciones, tiene que ser un educador comprometido con el cambio de leyes, tiene que ser un educador comprometido con la lucha contra la desigualdad social. Es muy importante que un educador se plantee la lucha por la dignidad de los niños, se plantee la lucha contra la desigualdad social, se plantee la lucha por el cambio institucional, porque esos son los condicionamientos fundamentales que van a hacer que determinados niños tengan o no tengan la posibilidad de adquirir esos conocimientos, de adquirir esas informaciones, de adquirir esos aprendizajes. Y si es verdad que no todo depende de la escuela, también es verdad que en el fracaso escolar, una parte importante, algo sí que tiene que hacer la escuela. En esta desigualdad social, en este fracaso escolar, si la escuela no es compensatoria, la escuela no está cumpliendo su papel, su deber con la sociedad. Porque el fracaso escolar es también una realidad construida en y desde la escuela. Y depende también de las prácticas que tenemos los docentes dentro de la propia escuela. Por lo tanto, tampoco podemos echar balones fuera diciendo, es que este tema de la desigualdad social, claro, no nos compete a nosotros, los docentes, a los enseñantes. No, sí, claro que nos compete. Nos compete en la parte externa, porque no nos podemos desentender del condicionante social, del condicionante de injusticia que convierte a nuestros niños en desposeídos de lo elemental, que es una cultura, que es una alfabetización, y nos compete dentro de la propia escuela, porque la escuela puede estar potenciando esos mecanismos de segregación, puede estar potenciando esos mecanismos que le interesa al poder o que les interese al mercado, que son mecanismos de segregación social. Nos hemos dado cuenta también, lo pongo en quinto lugar, cómo es muy importante una escuela real, una escuela presencial, frente a una escuela virtual. Sabemos en este momento que la escuela virtual solo ha beneficiado a los que ya no les hacía falta la escuela cuando venían a ella. Esto es nos movemos un poquito los que estamos aquí reflexionando, yo mismo, ¿no? Me he movido mucho en esta corriente de Freire, de Milani, ¿no? Y esto es algo como muy evidente, ¿no? Milani decía que, claro, el niño que tiene todo en su casa, que tiene un entorno de aprendizaje, que tiene un entorno de estímulos, que tiene un entorno material
pues adecuado para conseguir aprendizajes, pues lógicamente hasta puede prescindir, hasta puede darse el lujo de prescindir de la institución escolar. Pero el que no tiene ese entorno, el que no tiene esas condiciones, por cualquier otra razón, pues resulta que no puede prescindir de esta institución escolar, de su presencialidad. Los estudios que se han hecho al respecto nos dicen que todas las familias que poseían un gran capital cultural, cuando han estado confinadas, han aprovechado al máximo este tipo de educación virtual. Y sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario con aquellas otras familias que no poseen este capital cultural. Y eso es así de evidente para todos los que hemos estado trabajando con los chavales. Muchos chavales incluso se han sentido a gustísimo en esta situación porque tienen a su disposición a un padre que les ayuda, o una madre que les ayuda, un hermano que les ayuda, un entorno tecnológico pues bastante adecuado en el que saben buscar, y otros chavales pues lo que se han encontrado es con nada, con situaciones violentas, de desesperación, de angustia, de no tener, etc. La inutilidad de la escuela como institución, la irrelevancia de los docentes o las virtudes del autoaprendizaje, estas tres cosas, que son como una especie de dogma de la innovación educativa, esas tres cosas resulta que no han beneficiado nunca a los colectivos más vulnerables. Así que reivindicamos, sí señor, reivindicamos una escuela compensatoria y una escuela presencial, una escuela de cuerpo a cuerpo con estos muchachos. El sexto punto, que me parecía que era importante también repensar en esta escuela, que merece la pena repensar, es el del contenido, el de los contenidos, el del currículum, el del plan educativo. Decíamos al principio, como nos hemos dado cuenta también, nos hemos dado de bruces con un currículum que no tenía nada que ver con la situación existencial, con el mundo que estábamos viviendo. Podíamos estar dando matemáticas, podíamos estar dando estadísticas según el libro, muchos, intentando seguir con la lengua fuera el programa educativo de matemáticas y hacer caso omiso de las estadísticas que estaban saliendo todos los días en el noticiario. Podíamos estar muy preocupados por la educación emocional y hacer caso omiso de las situaciones emocionales que se estaban viviendo dentro de la escuela, ¿no? De las familias de los chicos confinados. Hay un divorcio real entre el currículum escolar que se nos ofrece ya hecho, que no tenemos nada más que retocarle y mandarle a la inspección, y el currículum que sería necesario hacer y que sería necesario construir. Un currículum que estuviera abierto al mundo, al entorno. Un entorno que de hecho está configurando muchísimo más que nosotros con nuestros conocimientos, los hábitos, las actitudes, los valores que tienen los alumnos cuando llegan al colegio. Y que sin embargo, luego no es objeto de reflexión dentro de la propia escuela. Es necesario una escuela asomada al mundo real. Una escuela que dialogue. Y con esto no decimos que muchos de los contenidos que en la etapa básica que realiza la escuela no sean necesarios para este diálogo. Muy posible que haya contenidos de carácter instrumental, muy posible no, seguro. Hay contenidos de carácter instrumental que son necesarios para abordar, digamos, este diálogo con el mundo, con el entorno del muchacho. Y contenidos que hay que dar, y contenidos que a lo mejor no tienen nada que ver pues con el ritmo, con la demanda, con el déficit, con las necesidades inmediatas, y contenidos que hay que tener en cuenta. Pero hay que tenerlos en cuenta en la medida en que sean capaces de que cuando se adquieran, el muchacho tenga la posibilidad de dialogar con los desafíos que le ofrece la vida, de dialogar con el mundo que tiene. Necesitamos introducir en la escuela los 3 libros, en el sentido metafórico, que están muchas veces cerrados dentro de la escuela. El libro de la vida concreta de nuestros alumnos, el libro de los acontecimientos de la vida colectiva, en las que nos vemos todos afectados, y el libro de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo. ¿Cómo cambiaría la escuela si, como nos decía Freinet, empezáramos todas las mañanas con el texto libre? ¿Y qué era el texto libre? No la tontería que se hace ahora como tecnología. El texto libre es que cada chaval traía un pedacito de su vida, de su experiencia a la escuela,
y lo ponía en común en la primera asamblea de la primera hora de la mañana, para que el profesor, para empezar, escuchara a los alumnos y escuchara la vida de los alumnos. Es necesario una escuela que alfabetice, y que alfabetice en el siglo XXI. El problema más grave en este momento no es tanto que los niños se hayan percatado de que son analfabetos digitales, muchos de ellos y muchos de nosotros. El problema más grave no ha sido la brecha tecnológica, sino que la brecha tecnológica es la punta del iceberg de una brecha social y cultural que ya se venía fraguando a lo largo de mucho tiempo. La brecha tecnológica no ha hecho nada más que ahondar esa brecha cultural y esa brecha social. ¿Qué significa ser analfabeto en nuestro tiempo? Pues significa lo que Freire nos decía y que sigue teniendo plena actualidad y plena vigencia. En pleno siglo XXI, ser analfabeto es lo mismo que en el siglo XX y lo mismo que en el siglo XVIII. No entender el mundo en el que vivimos, no poder dialogar, no tener las herramientas necesarias para poder dialogar el mundo en el que vivimos. Aprender a leer la realidad no es lo mismo que aprender a descodificar letras en textos absolutamente carentes de significado. Aprender a leer la realidad implica tener instrumentos que, sabiendo descodificar esos textos, que hay que aprender a descodificar, sabiendo darle significado a esos significantes, sirva para poder reflexionar sobre nuestra propia vida, el mundo que nos rodea, el entorno, nuestras relaciones, etc. Necesitamos una alfabetización. Aprender a leer la realidad implica realidad, vida, existencia, que esta realidad nos problematice, nos suponga un problema, nos interrogue, nos pregunte. Eso que llamaban educación para la admiración, para la curiosidad. Necesitamos que nuestros chicos no sean papagayos de preguntas previamente realizadas para poder rellenar los criterios de evaluación prefijados por no sé quién. Necesitamos que las preguntas se las hagan ellos. Es muy importante una escuela de la pregunta, muy importante una escuela de la duda, muy importante una escuela que se interrogue frente al mundo que tiene delante, que capte el mundo que tiene delante como un desafío y que en ese desafío entienda que necesita herramientas, que necesita lecturas, que necesita diálogos, que necesita profundización, que necesita las matemáticas, que necesita las sociales, la historia. Una escuela obligatoria tiene la obligación de alfabetizar, ni más ni menos. Educamos todos juntos. Es verdad que la escuela es un ámbito educativo, pero la misión fundamental de una escuela obligatoria es que los chavales adquieran esos aprendizajes con los cuales puedan interrogar al mundo e interrogarse a sí mismo y poder descubrir cuál es su vocación, cuál es el lugar que tienen ellos en el mundo, qué es lo que ellos pueden aportar, singular, únicamente al mundo. Hoy la alfabetización se complica, o de alguna manera se hace más compleja, porque evidentemente los códigos que hay que descifrar no son solamente códigos escritos, analógicos, sino que ya son otro tipo de códigos. El analfabetismo digital no solamente suma, sino que agrava el analfabetismo clásico. No es un suma y sigue, sino que cuando nos han metido lo digital, se ha puesto de manifiesto lo analfabetos que también éramos desde el punto de vista analógico. Cuando se habla de brecha digital, y cuando habla, sobre todo, estas tendencias innovadoras, tan innovadoras que tenemos ahora, de brecha digital, lo que nos quieren decir es que rápidamente nos unamos al carro de la tecnología. Por eso nosotros hablamos de una necesidad de una alfabetización digital crítica. La brecha digital tiene que ver desde el punto de vista del mercado con tres cosas. Una, con que los chavales tengan conectividad,
2, con que los chavales tengan equipos informáticos, y 3, con que los chavales tengan competencias digitales. Pues bien, la escuela se ha ocupado o se va a preocupar, no nos cabe ninguna duda, porque así le interesa al sistema, de que todos estemos conectados. No nos cabe ninguna duda. Todos vamos a estar tremendamente conectados. El mercado y la escuela se va a ocupar de que los chavales tengan equipos tecnológicos, a través de los cuales recibir esas emisiones, a través de los cuales poder estar conectados y mantenerse conectados. Ya veremos si con nosotros, o la conexión al final se hará con otros entornos educativos de aprendizaje. Pero de lo que no nos podemos despreocupar en la escuela, y lo que no podemos dar por sentado, es que la tecnología que se nos está ofreciendo es una tecnología neutral. Por eso la alfabetización digital crítica debe meter en las competencias digitales la posibilidad de reflexionar sobre la propia tecnología, la posibilidad de reflexionar sobre por qué esta tecnología y no otra tecnología. Debemos de pensar críticamente sobre las tecnologías de la información. No podemos perder de vista que los sectores más vulnerables, los sectores que más están fracasando en la escuela, no son ajenos a la tecnología, no nos engañemos, no son gente sin tecnología. No conozco a ningún muchacho, a ningún entorno, que no tenga móvil ya, no lo conozco. Por lo tanto, tampoco conozco ningún entorno en donde no se precise, justo en esos ámbitos y en esos entornos de las familias vulnerables, entornos donde no se precise, justo en esos entornos, digo, pues una alfabetización crítica. Porque en esos entornos es donde se les da al niño para que se distraiga mientras coma el móvil para ver dibujitos. Porque en esos entornos es donde la pantalla constituye el elemento de alienación más importante que tiene el sistema para con todas estas familias vulnerables. Por lo tanto, no se trata de dotarles de instrumentos y de conectividad. Se trata de dotarles de cabeza para que puedan usar esos instrumentos y esa conectividad a favor de una educación que les dé sentido a su vida, de una educación con aprendizajes significativos. Justo lo que no tienen. O sea, que no es verdad que no tengan acceso a lo tecnológico, sino que tienen un acceso a lo tecnológico absolutamente acrítico. Por eso la alfabetización en el siglo XXI requiere que la descodificación no sea solamente de los códigos analógicos, sino también de los códigos digitales y de la propia tecnología. Ya vamos terminando. Tenemos que repensar, por supuesto, si queremos repensar la escuela, la tenemos que repensar globalmente. Tenemos que repensar también su organización. Tenemos que repensar los espacios, tenemos que repensar los agrupamientos, tenemos que repensar los tiempos. Heike Freire, que no es Freire, no es el Freire al que estoy haciendo mención, sino una mujer que ha reflexionado mucho durante el periodo de confinamiento en la situación de los niños y en la situación de la escuela, ¿no? Decía que la escuela en tiempos de pandemia nos plantea una escuela, debemos de plantearnos una escuela más humana, basada en el contacto con uno mismo, con los demás y con el mundo natural. Y decía que tenía que tener 4 características. Una, que fuera más íntima. En primer lugar, nos parece imprescindible algo que se ha hablado durante mucho tiempo, que es que las comunidades de chavales con las que nosotros estamos trabajando sean comunidades que permitan personalizar el aprendizaje. Comunidades donde técnicamente decimos que tienen que bajar las ratios, pero no es un problema solamente técnico de tener menos chavales y menos problemas de los que ocuparnos, sino de que no es posible una educación personalizada cuando la comunidad es absolutamente despersonalizada. Cuando a la comunidad no le podemos hacer frente desde el punto de vista personal, ¿no? No podemos atender personalmente a los muchachos. Necesitamos una escuela que acoja a los chicos con calidez, en pequeños grupos, ofreciéndoles espacios que necesitan para integrar las vivencias, para poder transmitir las vivencias, para poder celebrar esas vivencias también. Necesitábamos también, dice, segunda característica, una escuela mutua, una auténtica comunidad amplia de aprendizaje. Por lo tanto, una escuela
que nos permita organizativamente salir a la calle, entrar de la calle, que nos permita que pueda haber varios docentes dentro del mismo aula, ¿por qué no? Que pueda entrar gente que no es docente al aula, porque todos, nos decía también Milani, todos, nos decía Freire, todos somos capaces de aprender y todos somos capaces de enseñar algo. Y por lo tanto, una escuela abierta a que cualquiera nos pueda poner en común su aprendizaje. La señora de la limpieza, el carpintero, el electricista, el que trabaja en el campo, cualquiera debería de poder entrar en la escuela. A nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a nuestros profesores apasionados que ya se han jubilado de otros muchos ámbitos del saber, deberían de poder entrar en la escuela. Una escuela en donde, ¿por qué no?, los grupos también puedan tener interrelaciones con otros grupos de edades que no sean los de su propia edad. ¿Por qué esos grupos homogéneos con la misma edad? Estamos viendo, por ejemplo, la experiencia ahora en muchos colegios de grupos mixtos, donde hay chicos más mayores y chicos un poquito más pequeños. Si son las experiencias que han dado pie a los ejemplos de innovación educativa más bonitos de todo el siglo XX, esas escuelas donde había niños mayores que se hacían cargo de niños más pequeños, que leían a los niños más pequeños, que los tomaban bajo su propia responsabilidad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quisiéramos? Que un niño mayor se sintiera responsable de un niño más pequeño que él, que un niño más pequeño se sintiera atraído por esa responsabilidad de los niños más mayores. Una escuela política que incite al pensamiento, al comportamiento solidario, crítica. Una escuela donde la naturaleza, de la que se nos priva en todas las periferias, donde la naturaleza también juega un papel fundamental. Habría que dialogar mucho sobre cómo podemos ir plasmando una escuela así, porque no nos valen las formas de organización que tenemos, no nos valen los agrupamientos que tenemos. Y eso lo sabe muy bien la élite, porque la élite sí trabaja con estas variables. Y sin embargo, la escuela que les estamos ofreciendo a los últimos, no trabajamos con estas variables. No trabajamos con pequeños grupos, no trabajamos con grupos flexibles, no trabajamos con horarios flexibles, no trabajamos sin libros de texto. Tenemos un reto importantísimo. Y el último punto, evidentemente, replantearnos la evaluación. Nos han convertido, y esta es la tragedia, este es el leitmotiv de un libro que os recomiendo a todos, que es Carta a una maestra. Un niño que estaba haciendo su proceso educativo allí en la montaña, en Barbiana. En ese grupo se está preparan los aprendizajes y en un momento determinado, evidentemente, tienen que bajar al valle, de la montaña al valle, ese movimiento que conocen la mayoría de los pobres de la tierra, de la montaña al valle, a examinarse. Y la maestra, evidentemente, les pone el examen academicista con el que ha ido preparando a sus alumnos, y suspende. Y este es el motivo por el que una escuela entera se pone a escribirle a esa maestra, porque es injusto ese suspenso. Y eso es lo que da pie a Carta a una maestra. ¿En qué hemos convertido la escuela? Pues muchas veces en un tribunal en el que, sin querer, con muy buenas intenciones, hablamos de la evaluación formativa, hablamos de la evaluación continua, hablamos de una evaluación que nos sirva de feedback, pero al final el sistema está construido de tal manera que tengo que emitir un juicio que además, cuando recaiga sobre los propios alumnos, va a decidir muchas cosas en su vida. Por eso tenemos que repensarnos la evaluación. Evidentemente no estamos en contra de una evaluación formativa, de una evaluación que sirve pues para tomar nota, para observar, para retroalimentarnos de los errores, para que ellos mismos reflexionen sobre las cosas que están haciendo bien y están haciendo mal. No nos estamos negando a eso. Pero ¿por qué una escuela obligatoria tiene que convertirse al final en un tribunal que decida quiénes son los que valen para este sistema y los que deben de estar descartados? Bueno, aquí vamos a dejar nuestra reflexión
son puntos de partida de temas que nos parece que son fundamentales reflexionar. Gracias, Manuel, gracias por tu aportación. En el canal de YouTube hay algunos comentarios, uno de Juan Antonio Tapia, que comenta: la escuela estatal no la gestiona el pueblo, la gestionan los partidos del poder según su conveniencia. ¿Tienes algo que aportar ahí? Bueno, yo he dicho unas notas, ¿no? Esto es muy importante. Estamos hablando de escuela pública y en mis tiempos, por ejemplo, había grandes debates de estos en los movimientos de innovación educativa, porque ellos consideraban que tenían capacidad, por ejemplo, iniciativas sociales que permitieran hacer otro tipo de escuela. Y a la escuela cuya titularidad era el Estado se le llamaba escuela estatal, no se le llamaba escuela pública. Y escuela pública puede ser, por supuesto, de titularidad estatal, pero es pública en tanto en cuanto, lo que decíamos al principio, sea capaz de generar pueblo y sirva al pueblo. No es pública porque tenga una titularidad estatal. Es pública porque realiza un servicio público y porque construye público. Y eso lo tiene que plantearse la escuela privada concertada segregadora y la escuela pública también segregadora. Por lo tanto, sí, a favor de una escuela pública, pero una escuela pública significa no prescindir esto de una cultura que nos ha convertido en individualistas. Sí, hay otra pregunta que plantean aquí en la sala y es la siguiente. La situación actual de crisis que nos viene tan fuerte en la familia, suceden dos hechos ahora que están apareciendo como hechos importantes. Uno es el teletrabajo y otro hecho es el desempleo en la familia. La escuela como comunidad también que aporta a eso, a esos vínculos, tiene que interrelacionarse con la familia para responder a esos temas, decías. ¿Puedes comentar algo? Yo os decía que por eso es tan importante una escuela presencial, porque el sistema de trabajo al que están abocados un sector cada vez mayor de la población, el sector que no está descartado, sino el sector que han metido en su casa para trabajar, el sistema de trabajo cada vez nos aísla, nos segmenta, nos individualiza, nos desvincula de todas las relaciones sociales, de todas las relaciones vecinales, de todas las relaciones familiares. Entonces, es evidente que hay que luchar contra una cultura porque esa tecnología y esa forma de trabajar no es neutra. Eso está al servicio de una mentalidad concreta y de una forma de utilizar la tecnología concreta. Y por lo tanto la escuela sí, la escuela tiene que trabajar para generar esos vínculos y evidentemente mucho más en una situación donde se ha destrozado a toda la sociedad en cuanto a la base de la sociedad, ¿no? Y por último, hay aquí otra pregunta que nos indican, es la escuela abierta al mundo también a los que sufren y a los más sufrientes. En este caso, conocemos realidades, por ejemplo, en Venezuela y en otros países donde apenas la escuela se sostiene porque no tiene medios, antes de la pandemia, ahora más todavía. ¿Cómo ves que la escuela de aquí conecte solidariamente con la escuela de los países más empobrecidos? Pues eso es lo que decía, ese es el libro que no queremos abrir. Yo hablaba de 3 libros. Uno es el de la experiencia personal, concreta, que tienen los muchachos. Un segundo libro es el de los acontecimientos, que nos afectan a todos, aunque los chicos piensan que no nos afectan. Pero el tercer libro, el más importante, es que los niños se asomen a la ventana del mundo que les toca vivir. Y hoy en día, lo queramos o no lo queramos, la mayor parte de los jóvenes con los que se tienen que sentir ellos solidarios, nuestros hijos solidarios, están viviendo una auténtica tragedia, una situación de tragedia. Entonces no podemos hacer escuela prescindiendo de ellos, de ninguna manera. La escuela tiene que hacerles ver a los muchachos a través de esa ventana del mundo cómo están otros niños como ellos, qué es lo que reciben, qué es lo que no reciben, y tienes que ser de tal calidad que permita que los chicos sean capaces de conectar también, vital, emocionalmente, con esas situaciones tan terribles que viven otros muchachos como ellos. Bueno, muchas gracias. Voy a dar la palabra también a Berto, que se va a despedir de vosotros.
Muy bien, pues para terminar, gracias Manolo por tu intervención y por ayudarnos a reflexionar en este primer acto sobre el tema de la educación. Bueno, quiero decir unas palabras para despedir el acto. Bueno, lo primero es que, y unos avisos también, para animarnos a continuar esta reflexión y a concretarlo también en compromisos de lucha por una sociedad más justa y solidaria, ¿no? Lo primero es que todo lo que nos ha planteado Manolo podemos seguir profundizándolo a través de las ediciones Voz de los sin voz, que el Movimiento Cultural Cristiano pone al servicio de la sociedad. Antes Manolo ha dicho Carta a una maestra, ha anunciado el libro que también lo tenemos en las ediciones Voz de los sin voz. Las ediciones Voz de los sin voz ponen a disposición de la sociedad libros y revistas que nos ayudan precisamente a reflexionar sobre estos temas. Aquí está la revista Autogestión, uno de los últimos números y el último número que hemos sacado, y la revista también Evangelizad para pues el mundo eclesial, para reflexionar también en estos temas, ¿no? También, por supuesto, los medios audiovisuales digitales, sobre todo solidaridad.net, a través de la cual hemos realizado esta conexión en YouTube, y que la sigáis, animaros a que la sigáis, y a la suscripción a estas ediciones, tanto escritas como audiovisuales, ¿no? Y también deciros que el blog de la educación para la solidaridad que hemos anunciado al principio, de cuyo autor es Manolo, y que con tanto cariño durante estos últimos años pues ha ido él elaborando las reflexiones y los planteamientos sobre educación, ¿no?, que acabamos también de escuchar de parte de él. Bueno, también daros información para los que estéis interesados y podáis asistir. Este próximo sábado, de 11 a 14 horas, vamos a estar en la Plaza de Ópera de Madrid para iniciar la campaña de este año, la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur, con el lema todos responsables, o con el lema todos responsables de todos o todos esclavos. Esta economía mata. Vamos a tener un acto en Madrid, en la Plaza de Ópera, repito, sábado de 11 a 14 horas. Pondremos pues allí un puesto de publicaciones y también con megafonía anunciando un poco esta campaña, ¿no? Pues estáis invitados a asistir a ella. Por último, emplazaros al próximo acto de la Casa de Cultura y Solidaridad, que tendrá lugar el día 19 de noviembre, y en la que vamos a presentar un libro, el último libro que hemos sacado, aquí lo tenemos en la editorial Voz de los sin voz, sobre la pandemia. Sobre la pandemia. Presentaremos este libro en el próximo acto, el día 19 de noviembre, del cual ya os anunciaremos y os daremos cuenta. Bien, pues nada más, despedirnos, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia e interés, y esperamos vernos pronto, ¿vale? Muchas gracias a todos.